Bueno, estamos aquí en la planta de la mata del carrizo. Vamos a cortar para hacer la flauta. Antes de eso vamos a ofrecer lo que cada quien sienta que puede ofrecer. Yo en este caso voy a ofrecer tecasé y voy a ofrecer también unas frutas que he traído de mi casa, de mi tul. Entonces lo que queremos es darle el valor a esta planta, el respeto que se debe tener, no cortar por cortar ni desperdiciar. Ya creo que todos conocemos esta planta porque la hemos usado para alguna u otra cosa. Ella es muy útil en muchas de las cosas que fabricamos en la casa. Entonces, para que ustedes la tengan en cuenta y tengamos el respeto que debe tener esta planta, de cuidarla y protegerla, además porque ella cuida y protege los ojos de agua. Ahora que ya hemos ofrendado y pedido permiso, pues vamos a mirar el carrizo que necesitamos. Lo ideal es que esté seco. Como él está húmedo por el lugar donde está, necesitamos llevarlo al menos unos días y ponerlo donde le dé el humo o el fogón para que le dé calorcito y se seque el agua y podamos hacer la flauta. Entonces por aquí veo un carrizo que está seco, está bueno para la flauta, ya no tiene hoja. Voy a cortar ese carrizo. Bueno, les voy a mostrar las herramientas que de pronto nos van a hacer falta en la fabricación de la flauta. Necesitamos herramientas para cortar, para pulir, para hacer los huecos. Puede ser que también para decorar más adelante. Entonces la primera pues que nos puede servir es una cegueta. También puede ser la hoja de cegueta solita. Bueno, también necesitamos un cuchillo afilado. Y también necesitamos para pulir lijas, que pueden ser una gruesa para desgastar. Esta por ejemplo es número 80. ¿Sí? Es una lija buena para desbastar cuando necesitamos gastar bastante. Y una lija suave para pulir, más suavecita, esta es número 120. Y con la lija también necesitamos alistar un palo, un pedacito de palo derecho, pequeño, no tan grueso como este, en la cual pegamos una lija. Puede ser pegada con solución y que queda fija, que nos sirve para limpiar y lijar por dentro del tubo. Voy a mostrar aquí cómo pegar. Ya aquí le había echado el pegante anteriormente, hace unos 5 minutos, y voy a pegar una lija suave. Entonces ella ahí no se mueve. Y tenemos entonces una lija suave por aquí y una lija gruesa por aquí para limpiar bien el tubo. Recordemos que entre más limpio está el tubo por dentro, el sonido de la flauta será mejor. Entonces necesitamos limpiar, lijar por dentro. Y por último tenemos aquí las varillas, unas varillas lisas, es decir sin corruga, que sirven para calentarlas. Le ponemos aquí algo para protegernos del calor y nos van a servir para abrir los orificios que necesitamos. Estas son para orificios grandes. Y tenemos aquí una puntilla amarrada en caso de que no tengamos una varilla, una puntilla grande que le agarra otro pedazo de varilla, que nos sirve para calentar también y abrir un orificio de pronto más pequeño si lo necesitamos. Como lo inicial que vamos a hacer es construir la flauta del sentir. La flauta del sentir es una reflexión que venimos haciendo alrededor de la música nuestra, la música tradicional. Y se trata de pensar un poco y reflexionar de cómo es la flauta
que ancestralmente tuvieron los abuelos. Entonces, el corte que haríamos de este carrizo depende de esa reflexión. No vamos a hacer esta flauta con medidas, es decir, yo no voy a decir esta flauta mide tanto por tanto, sino que cada quien va a hacer una flauta de acuerdo a su sentir, de acuerdo a su conexión, de acuerdo a cómo piense y sienta en ese momento y se quiera conectar con la música. Esa es la reflexión que tenemos en este momento alrededor de la flauta del sentir. Inclusive no necesariamente es una flauta convencional como se ha visto antes de la flauta de 6 huecos. Esta es la flauta que se ha generalizado, ¿sí? Que tiene 6 huecos, la flauta traversa, y que da una escala particular, que se construye la escala tonal, pero la escala tonal es una escala europea que se adoptó acá y que ahora se hace música tradicional con esta escala. Pero más allá de eso, nosotros ahorita estamos reflexionando y pensando que esta flauta es una flauta adoptada. Su sistema de la escala tonal, como están puestos las distancias y los tonos aquí, se ha adoptado del sistema tonal europeo. Cuando ustedes escuchan el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, esas son las notas que construyen el sistema tonal. Pero nosotros estamos conversando ahora sobre otro tipo de flauta. Esta, por ejemplo, ustedes dirán, ¿y eso qué es? Esto es una flauta. Es una flauta de diferente forma, inclusive tiene un corte diferente. No está tan pulida, se alcanza a ver por donde sale el retoño, y tiene un solo hueco, ¿sí? Tiene un solo hueco y también se puede hacer música con ella, porque lo que pensamos nosotros ahorita es, y basados también en el mito de origen, es que la música o la flauta nuestra no pudo ser construida inicialmente con los 7 notas como existe ahora, sino que ancestralmente los mayores pudieron hacer tal vez un solo hueco, inclusive acá sin nada, donde alguien por curiosidad o ayudado por los espíritus descubrió cómo sonaba este instrumento. Pensamos que tal vez inicialmente tuvo un solo hueco, inicialmente tal vez sin hueco, pero alguien curioso también más adelante, quién sabe cuánto tiempo después, logró hacer un hueco y se dio cuenta de que cambiaba el sonido. Y que al tapar y destapar cambiaba el sonido. Entonces, de esa manera tal vez se pudieron ir construyendo más huecos y más sonidos, más colores. Quisiera conversar con ustedes y llevarlos a la reflexión de que lo que debemos nosotros ahora es empezar a preguntarnos de cómo la música nuestra pudo ser inicialmente, ¿sí? Basados en el mito de origen de la música. Y tengo aquí un carrizo que es con el que vamos a hacer la flauta de hoy, que es el carrizo común que encontramos en las cañadas por aquí cerca. Este no es de la montaña, es el carrizo que utilizamos para el cerco, el carrizo que también se ha usado para hacer los canastos, para amarrar en las paredes de la casa, para el techo. Es un carrizo que tiene múltiples usos. Es también inclusive muy importante porque esta planta es la que sirvió para cortar el ombligo de los niños. No sé si todavía se hará, pero este carrizo es el que se usa para cortar el ombligo. Entonces miren la importancia que tendría esta mata de carrizo, que además cuida y protege los ojos de agua, y que lamentablemente nosotros no le tenemos el cuidado ni el respeto que debería tener esta planta. Tenemos que tener en cuenta, si le ponemos el sentido en la fabricación, la construcción de la flauta, es que algunos mayores también se dice que antes miraban cómo era, de qué lado se construía el orificio por donde se soplaba. Es decir,
este tiene un sentido en el que crece, digamos, él crece hacia acá, el tallo nace hacia acá, hacia arriba. Eso quiere decir que la raíz de él está acá abajo, ¿sí? En el momento en el que voy a construir la flauta, si yo busco una verdadera conexión con el instrumento, yo podría tener en cuenta cómo es que cómo crece el carrizo, para de esa manera cuando yo interprete la flauta, la parte que es por la que sopla, por la cabeza, que es donde se sopla, quede hacia arriba, ¿sí? Digamos, si yo abro el orificio, digamos el carrizo crece hacia allá y soplo aquí, pues lo que dicen, lo que hemos conversado en algunos momentos con algunos investigadores también de cómo era el sentido de la música de antes, es que si el carrizo queda inclinado hacia allá, seguramente la música que se interprete aquí cantará a los espíritus del espacio superior, lo que es el viento, las estrellas, las nubes, el sol, la luna, las estrellas. Y si yo decido hacer la flauta en el otro sentido, tomar el carrizo hacia el otro lado, pues lo que estoy es cantando cuando toque a los espíritus de la tierra, es decir, los árboles, el agua, las piedras, bueno, todas las plantas y los seres que habitan en la superficie y en el interior, en la más profundo de la tierra. Entonces, esa sería una buena reflexión para pensar cómo hacemos esa flauta, para qué la vamos a hacer, porque no es hacer una flauta por hacerla, no es tocarla por tocarla, sino que todo eso empieza a tener significado. Para cortar, he elegido hacer la flauta con este carrizo de aquí, con este intermedio. El tallo crece hacia allá y voy a dejar el orificio de soplar en esta parte de acá. Entonces, como la flauta tiene, ella debe tener un tapón, donde se sopla no debe salir el aire para acá. Entonces yo voy a usar este tapón natural que tiene aquí. Entonces voy a construir, seguramente el orificio lo voy a hacer aquí, el de soplar, pegado aquí más o menos a un dedo de este orificio. Aquí voy a abrir el tapón y como ella necesita tener cabeza más larga, entonces voy a cortar un poco acá. Le dejo la distancia que yo quiera, que desee, ¿sí? Pueden ser 3 dedos, 4 dedos. Y acá sí cortamos antes del tapón. Aquí. Es decir, aquí sí debe quedar abierto. Entonces voy a hacer ese corte. Aquí está el nudo que nos va a servir de tapón natural para no meter otro palo, porque la otra opción es meter un corcho por aquí, si no estuviera este tapón, meterlo por aquí para que no deje salir el viento por acá, sino que salga por aquí. Bueno, a continuación vamos a lijar por dentro para sacar lo que tiene el carrizo naturalmente. ¿Sí? Necesitamos que quede la superficie limpia para que el aire fluya mejor y suene mejor la flauta. Vamos a abrir la boquilla. Acuérdense que este es el nudo y ponemos un dedo allí y ahí marcamos para poner la varilla ahí.
Listo. Aquí ya abrí la boquilla. Entonces ahí ya debe sonar la flauta. Es lo primero que abrimos de ella. Voy a probar si suena. Y da los dos sonidos, el sonido grave y el sonido agudo. Bueno, tenemos aquí la flauta para empezar a abrir los huecos. Esta la vamos a hacer con 6 huecos. Los 6 huecos deben quedar distribuidos aquí de acuerdo al tamaño de la flauta. Cada flauta va a ser diferente, entonces no puedo dar una medida específica. Lo ideal es que el último hueco, este de aquí, el último hueco de acá para acá, quede más o menos en la mitad de esta distancia. Quiero decir, de aquí a acá buscamos la mitad y ahí iría, hasta ahí irían los huecos, no más acá porque no van a dar las notas que nosotros queremos. Entonces, y esta distancia la distribuimos 6 huequitos. Yo he tenido la medida de 2 dedos, ¿sí? Entonces del borde aquí medimos 2 dedos y ahí rayamos 2 dedos y ahí rayamos. Este tercer hueco de aquí, sí, solamente un dedo, ¿sí? Y lo vamos a hacer más pequeñito. Estos de aquí otra vez 2 y 2. De acuerdo del tamaño, los mayores antes usaban esta parte de aquí para medir también, ¿sí? ¿Sí? Como esta flauta es pequeña no nos va a alcanzar, vamos a usar una medida más pequeña. Si fuera una flauta más grande, sí podíamos usar esta medida de aquí, ¿sí? Como las flautas de tierra adentro, ¿sí? Inclusive 3 dedos, las flautas de allá usan 3 dedos entre cada distancia, 3, y son flautas muy grandes. Esta la vamos a hacer de tamaño pequeño para que nos quede fácil a los que no han tocado la flauta, quede fácil hacerla sonar. Entonces ya tenemos las medidas, trazamos una línea para que no nos quede torcido. Y alistamos la varilla para quemar. Bueno, aquí tengo ya la flauta de 6 huecos terminada. Ya abrí los orificios, ya es cuestión de pulir, limpiar para que no quede ninguna basurita por allí. Y ustedes preguntarán por qué decidí hacer este orificio más pequeño. Miren que es el tercero, es más pequeño, lo abrí con la varilla más delgada, ¿sí? Y la razón es que esta flauta intenta imitar el sistema tonal, y el sistema tonal europeo está dado por distancias diferentes. Entonces mire que estas distancias son casi iguales, pero esta de aquí es más pequeña y tiene un orificio más pequeño. Eso quiere decir que es una distancia de semitono. En algún momento habrá la posibilidad para conversar qué es un tono y qué es un semitono en la escala musical, y los demás sí son a la misma distancia. Esta flauta, entonces, a pesar de que no tenemos un afinador que nos dé en qué tonalidad quedó, podemos hacerla a nuestro sentir, y seguramente saldrá la música muy parecida a la que escuchamos. Entonces vamos a probarla a sonar. Entonces mire que ella sí nos podemos tocar la música que hemos escuchado, ¿sí?
¿sí? Porque esa música está basada en el sistema tonal. De hecho podrían salir muchas melodías sencillas. Esta, por ejemplo, la que acabo de interpretar, que es una melodía de la cuenca de la Isabelilla, y la llamamos Isabelilla, ¿sí? Que es de acá del territorio nuestro, de Toribío. Y esta también, que es de la zona de San Francisco, del resguardo de San Francisco, que es la perdiz, ¿no? Esa melodía, pues la perdiz es un ave, ¿no? Que en algún momento seguramente habitaba en las lomas que hay por aquí, pero ya no la he visto yo, por ejemplo. Y sé que esta melodía, hasta donde yo conozco, es conocida como la perdiz, llamada la perdiz.